Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo grande y ricamente. Gloria a Dios por permitirnos. Amados hermanos, el Señor les continúe. Aquí, perdón. Por encontrarnos nuevamente, mis hermanos, en este espacio que el Señor nos permite. Hoy nuevamente, ¿cómo se encuentran? Buenos días a todos. Encontramos un buen grupo de hermanos hoy nuevamente. Amén, buenos días, hermanito Mario, buenos días para todos mis hermanos y hermanas. Que el Señor les continúe bendiciendo y para los varones, feliz día del hombre, que Dios me los bendiga y me les dé siempre su salud. Bueno, mi hermana, muchas gracias, hermana Marlene, y a todos nuestros hermanos aquí presentes. ¿Qué más, mi Sí. hermano Edison? ¿Cómo está, hermano Eibar? Nuestra hermana Luz y nuestra hermana Buenos días, Natasha. buenos días, hermanos, buenos días, hermano. Dios los bendiga y que el Señor nos dé sabiduría hoy para poder entender. Bueno, amén, así es y así va a ser, mi hermano. Gloria a Dios por cada uno de ustedes, hermana Natasha, también buenos días. El Señor me le bendiga, hermana Luz Fernández, de igual manera, a cada uno de ustedes. Gloria a Dios por Gracias, este. pastor. Buenos días. Hola, mi hermana, ¿cómo se encuentra? Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase. Mis hermanos, gracias a nuestra hermana Marlene, quien nos trae allí este cordial saludo con respecto pues al día, ¿verdad? Eh, bueno, del hombre, del varón, gracias a Dios por ello. También un cordial mes para las hermanas damas en este mes de marzo, así que oramos unos por otros en la voluntad de Dios, especialmente hombres y mujeres de Dios con valor, ¿verdad? Que es interesante. Vamos a orar, bueno, hoy vamos a pedir el favor a uno de nuestros hermanos aquí en plataforma. Ya estamos en público, lo recordamos, estamos también en la transmisión a través de Zoom. Quedará la clase grabada a través de la plataforma en Facebook hoy. Hoy tuvimos dificultad para hacer la transmisión por YouTube, pero estaremos compartiendo al finalizar la clase, ya que es importante para poderla compartir con otras personas. Entonces, vamos a pedir el favor a que un valiente, una hermana valiente, que nos dirija hoy en oración, encomendando la clase de principio a fin y que podamos llevar en buen término todos los textos y lo que el Señor nos trae para hoy. Uno solito. Bien, ¿alguien desea orar? Amén, Gracias, mi hermana Marlene. Adelante, mi hermana. Muchas gracias. amén. Señor y Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor amado, por estar aquí reunidos para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por el hermano Mario, por la disposición que él tiene para enseñarnos. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que están reunidos en esta mañana, por los que no se han podido reunir, ayúdalos para que se puedan conectar y estén a tiempo para la clase. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas y nos proteges siempre. Y te damos gracias, Señor, por los grandes varones, Señor amado, que los esté bendiciendo en este día y les esté dando la salud y los esté protegiendo de todo mal y peligro y guiando cada día más en tu palabra, Señor amado. Bendice al hermanito Mario, a toda su familia, a todos los hermanos, a los pastores, a los misioneros, nuestros líderes de cada una de nuestras iglesias, los siga bendiciendo y los ayude cada día más con el ministerio que tú les has encomendado aquí en la tierra. Te pedimos, Señor, para que esté bendiciendo la clase de este día, que se quede en nuestros corazones esta enseñanza, que la pongamos en práctica, Señor amado, y que le participemos a aquellos que no conocen de ti, poderlos guiar a tus pies, que puedan ser salvos también y que busquen de la sana doctrina. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Marlene. Dios le bendiga grande y ricamente. Gracias por llevarnos al trono de gloria en su perfecta voluntad. Y bueno, hoy, teniendo nuevamente oportunidad de encontrarnos en esta hora, 9 de la mañana, siempre recordamos la clase de materia, o la materia, bueno, vida cristiana, ese servidor hermano Mario Pico. Y bueno, hay algunas preguntas con respecto a temas que hemos tenido anteriormente. A través del WhatsApp he enviado ya algunas respuestas con algunos textos y esperamos que los textos puedan servir en gran ayuda y también algo en la explicación con respecto al tema anterior de la memoria, ¿verdad? La memorización. Y algunas preguntas que habían allí con respecto pues al examen. La idea es que usted pueda leer, si es factible detenidamente, que podamos leer allí y dar una respuesta de acuerdo a la misma pregunta. Y bueno, si hay claridad en algunas de ellas, claro que lo podemos realizar. Si el Señor nos permite, ¿sí? En 8 días pues estamos en semana de descanso o cambio de actividades. Si Dios nos permite, pues nos tomaremos en las medidas de las posibilidades el día martes para responder las evaluaciones, ¿sí? Si el Señor nos permite, tendremos pues
Ausencia de clase en el sentido de la transmisión, la grabación en cuanto a ellas. No será la clase 6 sino simplemente una socialización en cuanto a las evaluaciones y si hay de pronto alguna pregunta en cuanto a las respuestas. Entonces, no olvide, sí es tiempo de cambio de actividades, pero tendremos entonces allí ese momento para poder dialogar con respecto a ellas. Para hoy tenemos, para iniciar nuevamente hoy 19 de marzo del 2024 la clase número 5 de la hora de meditación. Es el título de lo que el Señor pues nos trae para el día de hoy en cuanto a la clase y qué tan importante es para cada uno de nosotros la hora de meditación diaria, ¿sí? Es el título para hoy. Entonces, vamos a iniciar la clase. Tenemos entonces allí una presentación. Esta presentación es un texto que siempre traemos en alusión a la misma clase y para poder mirar en él y lo que el Señor nos dice en la meditación de su palabra. Tenemos entonces a través de la palabra del Señor Mateo 4:4. ¿Sí? Mateo 4:4. Está en la presentación igual, pero si usted desea ubicarlo en la Biblia, puede hacerlo. Y bueno, un hermano que nos ayude allí con la lectura de lo que aparece o en su Biblia, o en la Biblia, o lo que aparece en pantalla. Mateo 4:4. Amén. Amén, hermano. Amén. Adelante, mi hermano, Sí, gracias. hermanito. Eh, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, mis hermanos. Entonces, gloria a Dios por este texto. Damos gracias al Padre de Gloria porque queda registrado algo que es tan importante. Y bueno, llevamos allí en la oración hace un momento por parte de nuestra hermana Marlene para iniciar la clase. Y como el tema es, bueno, esto es una guía, ¿sí? Para cada uno de nosotros como cristianos, como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Y en esta clase, a través de este material del 92 de Ronald Harris, junto a la palabra de Dios, que es más importante, dice, él respondió, aquí está hablando el mismo Señor, y dice, él respondió y dijo, ¿sí? O sea, verbalmente, audiblemente, el Señor responde y nos dice, escrito está. Cuando nos dice escrito está y la palabra de Dios ha sido escrita en múltiples idiomas, teniendo en cuenta el español o nuestro español, aquí en Colombia y en muchos lugares donde hablamos español, pues entendemos que cuando está escrito hacemos el ejercicio de leer, ¿sí? Cuando algo está escrito, pues el llamado es a que usted y yo leamos, es una práctica, un hábito, ¿sí? Al cual el Señor nos invita que si usted, bueno, de acuerdo a la velocidad que lo puede hacer, de una manera pausada o ligera, pues hay que acudir a la palabra de Dios. ¿Y qué dice el Señor allí en su palabra? Cuando Él dice escrito está, dice no solo de pan vivirá el hombre, que está hablando de un alimento físico, de una preparación de un alimento, y dice que no solo nuestro cuerpo necesita alimento, dice el hombre o la mujer, ¿sí? No solo de pan vivirá ese hombre o esa mujer de Dios, sino de toda palabra que sale, ¿sí? De la boca de Dios. Aquí resumiéndolo, es de toda palabra que salió de la boca de Dios, inspirada a través del Espíritu Santo de Génesis hasta Apocalipsis, al cual usted y yo acudimos como la palabra de Dios, la Biblia o el Biblios en la raíz griega. Resumiendo un poco con respecto solamente al texto, porque tenemos bastante material para el día de hoy. Entonces, es la introducción, ¿sí? Eso responde el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, escrito está. Y cuando entendemos que está escrito, es una invitación a que podamos leer, ¿sí? A que usted y yo podamos leer la palabra del Señor. Vamos a avanzar. Después de esta introducción muy pequeña en las lecciones para la vida cristiana, tenemos el punto 5 de la hora de meditación diaria como lección, ¿sí? En este tema es importante ver cómo el Señor nos traza diversos textos para que nosotros podamos entender qué tan importante es ese tiempo donde usted y yo en el día a día sacamos, destinamos, apartamos, separamos única y exclusivamente para Dios. Entonces, en resumen, dice allí en sus pantallas, durante la tentación de Jesús en el desierto, el Señor Jesús hizo una tremenda declaración. Cuando Satanás le sugirió que convirtiera las piedras en pan para saciar su hambre, pues el Señor también le responde, ¿verdad? Fue una conversación, fue audible,
y nos deja registrado el Señor esto tan importante en la Biblia, donde muchas veces hay tentación. Esto sucedió con el Señor Jesucristo en su parte humana y aplicamos esa raíz griega hipóstasis, ¿sí? Esa raíz es con H, ¿sí? Hipóstasis, donde nos enseña la naturaleza divina en Cristo, pero también su naturaleza humana. Dos naturalezas que nunca se mezclaron, ¿sí? Pero esa raíz solamente aplica para Jesús, ¿sí? Para nuestro Señor Jesucristo. No olvide, hipóstasis, con H. Entonces, de acuerdo a esa raíz griega, y en este momento aplica en este versículo, en este texto, pues el Señor Jesucristo tuvo hambre, hablándolo físicamente, fue tentado, ¿verdad? En su parte humana, en su naturaleza humana, pero con mucha sabiduría el Señor le responde a Satanás y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí es donde sale este texto, para que usted y yo podamos entender, inclusive en esa situación tan especial del Señor Jesucristo, y que él tuvo oportunidad también de responder bíblicamente a la tentación. Esto fue una tentación, ¿no? Sabemos, reconocemos que la tentación viene de Satanás, aquí lo hizo con el Señor Jesucristo, y que la prueba la permite Dios para que nuestro carácter sea moldeado. Tenemos unos puntos importantes. Si usted tiene allí algo que no se le escape, ¿verdad? Podemos ir atendiéndolo de manera rápida. En otras palabras, la vida del hombre y de la mujer espiritual, ¿sí? Porque aquí podemos hacer una separación de este tema. Cuando estos textos o estas lecciones son dadas para usted y para mí, y si hay de pronto algún invitado o alguna persona que nos esté escuchando a través de Facebook, debemos entender, ¿sí? Que en otras palabras, la vida de ese hombre y mujer espiritual, porque estamos hablando a hombres espirituales que de pronto pueden ser tentados o mujeres espirituales que de pronto pueden ser tentados o que pueden ser llevados a prueba. Y hacemos esa comparación porque pues el hombre natural, dice la Biblia, pues no percibe, ¿sí? Simplemente para él es un día normal, para la mujer también es un día normal, pero de pronto no tiene esa relación directa con Dios. Hay esa diferencia grande, por eso colocamos aquí espiritual. No debe consistir en comer alimento físico, tal como pan, carne y verduras. ¿Me explico? Entonces, en otras palabras, su vida, mi vida, ¿sí? Espiritual, estamos hablando de nuestra parte no material, pues no solamente vivimos para comer, ¿sí? No consiste el día a día en comer solamente alimento físico, ¿sí? Desayuno, almuerzo, comida, onces, y pasó el día normal. No. Entonces, aquí hay una comparación importante entre ese hombre y esa mujer espiritual. Ahora, debe mantenerse tanto ese hombre como esa mujer también con alimento espiritual, ¿sí? O sea, nuestro día a día se alimenta en dos partes, la parte física y la parte espiritual. Ninguna de las dos, ¿sí? Puede ser olvidada o descuidada. Las dos necesitan ese alimento en el día a día. Por eso dice aquí el Señor Jesús, toda palabra que sale de la boca de Dios. En pocas palabras, todo el consejo que encontramos en la Biblia es necesario tenerlo. Obviamente, pues no en el día a día, porque es muy difícil recordar toda la Biblia para ser explícito y hacerme entender, sino el mensaje que el Señor nos trae para ese mismo día. Hoy el Señor nos trae un mensaje diferente quizás al que nos trajo ayer, al que trajo el día domingo y así sucesivamente, porque nuestra vida es cambiante, ¿verdad? Entonces no puedo tener las mismas circunstancias hoy a las de ayer. Hay cosas que van cambiando. La Biblia es el alimento espiritual del creyente. Por lo tanto, el creyente sincero y aplicado deseará dedicar una porción de cada día para alimentarse de las escrituras. En este caso, lo que dice el Señor allí cuando le responde a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, cuando le hace alusión a la parte física del alimento, sino del pan divino. Ya estamos hablando, encierra en esos vocablos el mismo Señor Jesús, porque Él es el dador de vida eterna, la obra expiatoria en la cruz, ¿verdad? La resurrección de Cristo, todo esto está implícito allí. Muerte, sepultura y resurrección. Por eso hablamos del pan divino cuando hacemos alusión de este argumento bíblico basado especialmente en Cristo, ¿sí? En el Señor Jesús. Hechos 4:12 y muchos textos que nos ayudan a entender que solamente hay un camino, lo dice el mismo Señor allí en Mateo, la verdad y la vida vienen solamente a través de Cristo Jesús.
es lo que hace alusión del pan divino. Así que se ha dado en llamar a este tiempo la hora de meditación diaria, ¿sí? Toda esa relación y todo esto que llevamos aquí como estructura hace parte de su hora de meditación diaria, mi hora de meditación diaria. No estamos haciendo alusión que sean 60 minutos, ¿sí? Cuando decimos que la hora de meditación, sino estamos haciendo alusión a un tiempo, ¿sí? De separación especialmente para el Señor, ¿sí? En la oración, en buscar las escrituras, en lectura y todo lo demás. ¿Correcto? Para hacerme entender, porque el título pues aparece como la hora de meditación y usted puede entender que, uy, hermano, una hora para meditar diariamente, bueno, si se da, amén. Sí, es muy importante como en este momento, que es una hora que nos tomamos el día martes para estudiar una de las materias de la palabra del Señor o de Intebaco, ¿verdad? Entonces, es un tiempo, ¿sí? Para poder meditar diariamente. Generalmente consiste de media hora, que es la sugerencia que se realiza, media hora o más en horas de la mañana, y es una hora muy importante. ¿Sí? Muy importante y también necesaria. ¿Por qué? Se puede preguntar usted allí por qué es importante y por qué es necesario orar o tener un tiempo de meditación. Primero, porque debemos reconocer que cuando usted y yo hacemos este tipo de ejercicios espirituales en la mañana como alimento, pues Cristo está allí. Sí, cuando usted acude, cuando acudimos a orar, hace unos segundos teníamos la oportunidad de dirigirnos a la gloria eterna, al Padre Celestial, encabezando nuestra oración, pues la palabra de Dios nos exhorta que el Señor está allí. Sí, muchos textos, uno de ellos que viene a mi mente en ese momento es el Señor nos recuerda que donde hay dos o tres, sí, el Señor está en medio de ellos, haciendo alusión de la iglesia. Pero cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, pues estamos es orando, clamando, sí, a nuestro Padre Celestial y Cristo, o a través de Cristo, llegamos a Él, ¿verdad? Es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Entonces, siempre el Señor va a estar allí cuando acudimos a la Biblia y al alimento espiritual. ¿Por qué más es necesario o importante este tiempo para el Señor? Creo que cuando voy al encuentro de mi Salvador, de nuestro Salvador, pues Él ya está esperándome, ¿sí? Y eso no solamente sucede en nuestro diario vivir, sino sucede también cuando nos dirigimos al templo, ¿sí? A orar con la iglesia, pues el Señor siempre va a estar allí esperándonos. Él es el primero que está allí, esperando a que la iglesia se encuentre, ¿sí? Para alabar y glorificar su santo nombre. Es una reunión, es un encuentro, el cual pues esperemos que todos estemos siendo atentos a ello y que en las medidas de las posibilidades estemos allí cada día domingo. ¿Qué dice Primera de Juan 5:14? La palabra de Dios nos dice, y encontramos el texto allí en pantalla, que dice Primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Sí, recordemos que en Jesucristo, en el Padre y en el Espíritu Santo hemos depositado una confianza genuina, total. Cuando hablamos de confianza, aquí, de acuerdo al texto, estamos hablando de fe. ¿Sí? Hebreos 11:1, definición de fe. Ya tenemos conocimiento de, es pues la fe. Cuando alguien nos pregunta, ¿dónde dice, dónde encontramos cuál es la definición de fe? ¿Qué es fe? Entonces, Hebreos 11:1 nos habla de la definición y de ahí en adelante una gran definición de todos aquellos que aplicaron esa misma respuesta de fe, los patriarcas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la Iglesia de Cristo, y por eso decimos, y esta es la confianza que tenemos en Él, esa fe depositada, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a la nuestra, Él nos oye. ¿Sí? Entonces, cuando usted y yo realizamos el ejercicio en la oración, el Señor está atento a escuchar esa oración, ¿sí? Y sabemos, este punto es muy importante aquí en el texto, o sea, usted y yo, cuando hacemos el ejercicio de la oración, sabemos qué tan importante es saber que no estamos hablando solos, que, bueno, como muchos nos pueden tildar fuera. ¿Sí? En el ejercicio de la oración ahora hay que hacerlo. Hay unos pasos, ¿no? Pero digamos que en ese momento, la hora de la meditación diaria, pues es una lección que nos ayuda a entender a nosotros nuestra relación directa con Dios, ¿sí? Alguna vez una persona me instruía o me trataba de enseñar algo con respecto a la oración o me daba un ejemplo donde la persona oraba en todo momento. Entonces, bueno, ¿cuál es el ejemplo de esa oración en todo momento?
y la señora decía que oraba pasando de las calles, que oraba en los transportes, que oraba en todo lugar. Entonces, pues el Señor nos dice que también en un sentido común debemos orar, sí, dice la Biblia, sin cesar, o sea, en lo posible no deje la oración, esa súplica, esa rogativa, ese dar gracias al Señor, porque Él nos escucha, pero debe ser de una manera también sabia, ¿sí? Entonces, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sé y podemos reconocer que cuando oramos y clamamos a Dios, primero el texto nos explica que Él nos oye, ¿sí? Que es la confianza y la fe que hemos depositado en el Señor al ser nuevas criaturas y sabemos, o sea, entendemos que cuando acudimos a Dios, llega directamente nuestra voz audible al Señor en cualquier cosa, como dice aquí, que pidamos y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muchas veces, aquí hago un paréntesis, porque a veces sucede de que las peticiones se convierten en repeticiones, ¿sí? Solamente es un ejemplo, ¿sí? No es una polémica. Entonces, a veces las peticiones se vuelven en eso, ¿sí? Hay obviamente diferentes oraciones y esto hace parte de estudios con respecto a la oración, ¿sí? Que viene solamente como ejemplo, más no como tema. La oración, hay diferentes tipos de oraciones. Entonces hay rogativas, dice la Biblia, súplicas, acciones de gracias, entre otras. Y cada una tiene un significado diferente. Cuando oramos por las bendiciones múltiples de ellas al Señor, pues es un momento muy tranquilo, muy cómodo para el creyente al dar gracias. Pero qué diferente es cuando hay una rogativa, ¿sí? Al Señor, ¿sí? Una rogativa es algo que se necesita quizás ya en el momento, ¿sí? Una súplica, de igual manera, es una oración totalmente diferente a Dios que dar gracias. Hay unas diferencias, ¿sí? Es lo que quiero dar a entender cuando nos dirigimos en oración al Señor. Entonces hay unas oraciones diferentes a otras. Algunas en acción de gracias, vuelvo y repito, y algunas que son una emergencia, ¿sí? Hay oraciones de emergencia a Dios, pero sabemos, como termina el texto diciendo, que tenemos las peticiones que hay y que le hemos hecho. Entonces muchas veces se vuelve la misma repetición, ¿sí? Con todo respeto. Entonces cada vez que hay una petición, siempre anunciamos la misma, siempre anunciamos la misma. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿será que cada vez que tenga necesidad de pedir al Señor, debo anunciar si en el día oro 50 veces, pedir al Señor 50 veces esa misma oración? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces sería como otro ejemplo, y hago otras comillas, aquel niño que aprende o está aprendiendo a orar y siempre dice o lleva en su oración introductoria, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Entonces se convierte muchas veces la oración en repetir, ¿sí? Y recordemos que en el orden de nuestras oraciones y peticiones, pues el Señor nos enseña y nos ha dejado, ¿sí? Como modelo el Padre Nuestro, ¿sí? El Señor no nos dijo, repitan el Padre Nuestro, sino nos dijo, hagan así. Nos deja un modelo de oración encabezado primero por el Padre, ¿sí? Y ahí sucesivamente hay un cuerpo de esa oración y a lo último, esa petición en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, si ustedes examinan bien esa oración modelo, pues tiene un orden específico. Asimismo, nosotros debemos aprender a orar a Dios con respecto, ¿sí? A la oración. Solamente cierro comillas, son ejemplos que a veces escuchamos de nosotros mismos en el orden de la oración. Sé que usted puede tener allí de pronto preguntas, lo vamos a socializar, pero la idea es que mi oración sea limpia al Señor, en el sentido de que esté estructurada, organizada, ¿sí? A nuestro Dios y Señor. Es lo que nos ayuda en la hora de meditación diaria. No nos perdamos del enfoque, la idea es que Cristo está allí. Amén. Creo que cuando voy al encuentro de nuestro Salvador, de mi Salvador, Él está esperándome y tengo esa confianza en Él, la fe depositada para la oración. Aquí voy a hacer un paréntesis y no sé si hay preguntas antes de continuar con la siguiente presentación. Inquietudes, dudas, preguntas. ¿Vamos bien? Yo sí tengo una pregunta. Adelante, mi hermanita Natasha. Buenos días y bienvenida. Buenos días. Yo entiendo que el estribillo de repetir Jesús mío, Salvador mío, etcétera, etcétera, pero yo le pregunto una cosa, cuando estamos haciendo una petición por algo
que Dios responde en el tiempo que Él quiera. Por ejemplo, yo tuve una petición que respondió 5 años después. Sí, amén. Eh, Uno no la puede seguir repitiendo cada vez que hace la oración o ya dejársela a Dios y no más, o ¿cómo es eso? Sí, la idea es, mi hermana, hay oraciones públicas, o sea, hay mucho que mirar allí, ¿sí? Y gracias por la pregunta. Entonces, hay mucho que mirar allí, ¿por qué? Porque tenemos peticiones públicas, tenemos peticiones secretas, tenemos peticiones grupales, ¿sí? Y cada una de ellas, cuando la exponemos al Señor, Dios las conoce, ¿verdad? Dios las conoce. Entonces, solamente, nuevamente abro unas comillas y cierro porque son solamente ejemplos. Cuando un niño está empezando a expresar sus oraciones, pues es válido porque está efectuando y conociendo esa habilidad de la oración, ¿verdad? Entonces sus argumentos tienen que ir enriqueciéndose cada vez más porque podemos darle un ejemplo a nuestro Dios, los títulos que Él tiene bíblicamente. Solamente es un ejemplo. Entonces sabemos que es el Padre Celestial, que es el Padre de la Gloria, que es nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Y son encabezados para una oración, ¿sí? Entonces estoy diciendo que en un orden de ideas para que nosotros también enriquezcamos nuestro léxico en la oración, ¿sí? Y no siempre seamos repetitivos en la misma, debemos también encontrar esos elementos bíblicos que el Señor nos permite a través de su palabra para asimismo que nuestra oración sea enriquecida. Sí, o sea, estamos hablando del encabezado, de la estructura, aunque las peticiones obviamente son muy personales. Vuelvo y repito, puede ser una petición pública, una petición secreta o una petición grupal. Si usted desea repetir su oración, sí, pues hay una necesidad en hacerlo y nace de su corazón realizarlo, sí. Es muy respetable, sí, todo esto es muy respetable, sino que cuando se es niño, pues casi siempre se utiliza solamente un solo término, ¿sí? Entonces, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, no, el niño va aprendiendo, ¿verdad? A desarrollar ese tipo de habilidad en la oración y a enriquecerla, ¿sí? A medida que va creciendo de acuerdo a la misma palabra de Dios. En cuanto a nosotros como grandes, ya como adultos, pues muchas veces vamos a hacer un ejercicio. Entonces, en la iglesia, ¿sí? Estamos en la iglesia el día domingo y comenzamos, bueno, ¿quién trae peticiones para el Señor? Entonces podemos notar que muchas veces la petición del hermano, pues es la misma petición de hacer lo que usted nos anuncia, nuestra hermana hace un mes o 2 meses o 3 meses, pero su petición es muy respetable, ¿verdad? Entonces, hasta cuando el Señor responde en ella, ¿sí? Y usted puede dar el testimonio que el Señor bendijo a través de esa petición, que usted traía públicamente a la iglesia. Si no quiere que sea pública, pues es secreta, ¿sí? Y ya está en su aposento o en nuestro aposento y clamamos a nuestro Dios por esa misma petición, que es importante. O si usted desea llevarla ya grupal, lo entendemos, o a la familia o a la iglesia, ¿verdad? Como una petición. Entonces va mucho más en la estructura, ¿sí? De la oración a Dios. Entonces siempre se escucha un ejemplo, la misma introducción en la oración. Entonces la idea es enriquecerla. ¿Sí? Enriquecer la oración. Es solamente, cierro paréntesis, un ejemplo de lo que sucedía en un buen ejemplo de uno de los niños cuando le decíamos, bueno, ora por los alimentos. Entonces el niño, con todo respeto y suena algo cómico, pues oraba no solamente por los alimentos, sino por la persona que alistó los platos, las cucharas, el señor que sacrificó la vaquita para la carne, en fin, se detenía muchísimo en muchos elementos que en la misma oración y al ser un niño, pues causaba curiosidad, ¿verdad? Para nosotros cada vez que él llevaba la oración a Dios. Entonces, hablamos es de enriquecer y en cuanto a las repeticiones, ¿sí? Pues sabemos que hay peticiones que son anunciadas en la iglesia, que el Señor las conoce, ¿sí? De antemano, pero que si es necesario expresarlas, se deben expresar, ¿sí? Se deben expresar. Y en su tiempo, como nos dice nuestra hermana Natasha y nos anuncia, pues el Señor dará respuesta, como lo dice aquí, y sabemos que Él nos oye, ¿sí? En cualquier cosa que pidamos, porque es mucho lo que clamamos al Señor y sabemos que tenemos, ¿sí? Las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, nosotros tenemos esas peticiones en nuestro corazón, en la mente, y el Señor, de antemano, pues con una vez anunciadas, Él las conoce. ¿Sí? Si usted desea realizar esas mismas peticiones cada vez que tenga oportunidad, amén, para que otros puedan tener conocimiento y ayudar en la oración para que esto sea un beneficio espiritual para todos, ¿sí?
que es importante. Amén, hermana Natasha. Amén. Bueno, mi hermana. Entonces continuamos. Entonces, primero porque Cristo está allí. ¿Listo? Cristo está allí, que es importante. Ahora, bueno, son símbolos que aparecen allí, estas imágenes, con respecto a tener la Biblia. Vamos a avanzar un poco más. Siempre debemos tener un tiempo especial, ¿sí? Un tiempo especial, un tiempo de quietud que nos explica de la manera como acudimos al Señor. Es diferente, yo sé, la oración pública, secreta y grupal son muy diferentes. Es diferente cuando usted ora en casa a cuando podemos orar en la iglesia porque lo hacemos todos y nos escuchamos todos. Ahora, segundo, porque sin ella la vida espiritual se marchita. Entonces, la hora de meditación diaria, lección, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque sin el tiempo de meditación que usted le da al Señor diariamente, ¿sí? La vida espiritual tiende, ¿sí? O esa comunión con el Señor, debo mantenerla, y nuestra alma, pues, que no se debilite. Aquí lo dice, ¿sí? Debo mantener comunión con Dios o mi alma se debilitará. Aquí habla de marchitará, de acuerdo a Lucas 22:32. Si hay algún hermano que encuentre el texto y nos ayude con la lectura mientras avanzamos. Entonces, el alma se puede debilitar, el alma se puede marchitar si no realizamos ese ejercicio, ¿sí? De vida espiritual en la meditación con el Señor. Entonces, debo caminar con Dios. Aquí concluye ese segundo punto, dice, debo. ¿Sí? Caminar con Dios todos los días o Satanás caminará conmigo. O sea, debemos tener cuidado que si el lugar no está para Dios, pues bueno, el maligno llega y se aprovecha de la debilidad, ¿sí? De ese creyente o de esa creyente. Lucas 22:32, mis hermanos, si algún hermano ha encontrado ahí el texto, Amén. por favor. Gracias, mi hermano. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muy bien, gracias, mi hermana. Entonces allí estamos hablando de la confirmación de la fe, ¿sí? Y que la fe no falte, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Debemos afianzarnos más al Señor, ¿sí? Entonces no podemos colocar obviamente fe en la fe, que eso es una mala enseñanza y no hace parte de la sana doctrina, sino debemos colocar la fe verdadera, ¿sí? En Cristo Jesús en el día a día. ¿Sí? Y la meditación, cuando acudimos a Dios, es porque obviamente tenemos ese tipo de fe, ¿sí? La fe que obra. Entonces, sin la meditación diaria, volvemos a repetir, la vida espiritual se marchita, se debilita. Y yo me pregunto, y nos preguntamos, avanzando un poquito más, que ese tema lo tenemos en un punto más adelante, si usted o yo no nos alimentamos físicamente, ¿qué pasa? Si físicamente no nos alimentamos, ¿hay alguna consecuencia? ¿Pasa algo? ¿Hay algún cambio? ¿Qué creen Nos ustedes? enfermamos y morimos. Nos enfermamos, ¿verdad? O sea, el cuerpo necesita ¿qué? Alimento, ¿verdad? Entonces, en el día a día el cuerpo necesita alimento. Pregunta, ¿en el día a día el alma necesita alimento? Sí, el alma Claro necesitará que sí, alimento. claro que Claro sí. que sí, claro que sí. Es una realidad para el creyente. Sí, como dice aquí, concluye el punto 2, pues debemos mantener, ¿sí? En lo posible, ¿sí? Mantenga su comunión con Dios, ¿sí? Para que su alma no se debilite, ¿sí? Y concluye, debo caminar con Dios, o sea, todos los días debo caminar con Dios. Y si no, ya sabemos que dice Primera de Pedro 5:8, Satanás caminará conmigo, porque dice nuestro adversario el diablo no es solamente mi adversario o su adversario, sino en un común, ¿sí? La iglesia del Señor tiene un adversario y si encuentra un alma débil, pues allí Satanás va a colocar esas cascaritas para la tentación, ¿sí? Para la tentación. El punto 3 nos dice, solo de esta manera puede estar gozosa el alma. ¿Cómo? Pues por medio de la meditación en el día a día. He aprovechado este beneficio, o usted y yo aprovechamos este beneficio agradando al Señor por el tiempo como creyente. Entonces, ¿cómo parte esto? Antes de ser creyentes, y haga usted mismo el ejercicio allí en su mente, antes de ser creyentes, pues de pronto no se agradaba al Señor, quizás sí, no lo sé, pero de pronto no, ¿sí? No se agradaba al Señor ni orando, ni asistiendo, ni nada de todo el proceso que el Señor ha realizado y sigue realizando en nuestras vidas, ¿sí? En ese beneficio de agradarle o entender, ¿sí? De mantenerme, ¿sí? Agradando al Señor día tras día. Entonces, hoy en día,
¿sí? Aprovechamos porque es un beneficio, ¿sí? Usted tiene ese beneficio, yo tengo ese beneficio de poder clamar a Dios, de poder ir a su palabra y de poder estudiar su palabra libremente. Entonces, agrado al Señor por el tiempo como creyente, desde que nací en Cristo hasta el día que vaya a la presencia del Señor. ¿Sí? Desde que nací en Cristo hasta el día en que partamos de esta tierra, la idea es agradar al Señor cada vez más en nuestra forma de ser, en lo espiritual, aún en la carne, ¿sí? Hoy más que nunca identifico la primera y más grande ocupación que debo atender cada día y es tener mi alma feliz. Aquí estamos hablando del gozo, ¿no? Recordemos que gozo es muy diferente a felicidad. Entonces, la felicidad es de la carne, ¿sí? Más el gozo es espiritual, ¿sí? Entonces, aquí a entender es gozo en nuestra alma, ¿sí? Y es tener entonces mi alma en completo gozo en comunión con el Señor, ¿sí? En comunión con Dios. Eso es el punto 3. Solo de esta manera podemos estar gozosos o gozosas, especialmente en nuestra alma, ¿sí? Ese es el centro de las emociones. Nos dice la palabra de Dios que el alma es el centro de las emociones. El acto de voluntad del ser humano es allí, el alma, donde se toman muchas de las decisiones. Así que la hora de meditación no es solo un estudio bíblico, ¿sí? Cuando usted y yo tenemos la oportunidad de meditar en la palabra de Dios, muchas veces decimos, no, vamos a estudiar la Biblia. No, no es un estudio bíblico simple, ¿sí? Al estudiar la Biblia encontramos objetivos, ¿sí? Uno de ellos es obtener conocimientos. Y yo me pregunto, y le pregunto a nuestros hermanos aquí presentes, cada vez que usted, perdón, ha hecho el ejercicio o el ejercicio diario de meditar en la palabra del Señor, si es un buen hábito, amén, ¿sí? Si aún está contemplando hacerlo o lo hace relativamente en semana o solamente el día domingo, pues somos invitados a poder contemplar como estudiantes, todos, ¿verdad? Como aprendices y practicantes, que ese momento de meditación, ¿sí? No solamente es estudiar la Biblia, ¿sí? Sino se encuentran allí objetivos importantes como es obtener conocimientos. Entonces, ¿cuántos hemos obtenido conocimientos al leer la palabra de Dios y al meditar en ella? ¿Cuántos hemos tenido conocimiento? ¿Todos Amén, pastor. tenemos conocimientos? Amén. ¿Verdad? Entonces, Amén. hay conceptos bíblicos que no conocíamos, que ahora conocemos. Estoy seguro que si yo les preguntara qué es la salvación, cada uno de ustedes tendría una estructura, ¿sí? Bíblica y espiritual para poder decir, vea, hermano, la salvación es esto de acuerdo a la Biblia. Entonces, obtenemos ¿qué? Conocimiento, ¿sí? Obtenemos conocimiento. ¿Qué más o qué objetivo adicional podemos tener? Pues podemos analizar palabras, ¿sí? Al analizar palabras hacemos alusión a investigar. Entonces, cuando investigamos, pues ya nos estamos invitando no solamente a leer la palabra de Dios, sino a ir a la concordancia, a ubicar textos bíblicos, a, si es factible en la invitación, poder tener un buen diccionario bíblico, ¿sí? Eso nos ayuda mucho más a poder tener esa relación de la palabra de Dios y analizar esas palabras con más profundidad, ¿sí? Con más profundidad. Pregunta, a ver, vamos a analizar una palabra. ¿Qué opinan ustedes de la palabra Trinidad? A ver, y los voy a escuchar allí uno por uno. ¿Qué opinan? A ver, vamos a escuchar opiniones de acuerdo a ese conocimiento, porque ya hemos obtenido conocimiento de alguna manera bíblicamente, o en mayor cantidad o en menor cantidad. ¿Qué sería Trinidad o qué tendría usted que decir de Trinidad? Hermano, pues Trinidad es, según entendemos, un solo Dios verdadero Mm, y Dios como persona y tres personas listo. y tres personas distintas. Ok, listo. Entonces nuestro hermano trae allí una explicación del vocablo. ¿Listo? Una explicación del vocablo, que es lo que hace nuestro hermano Edison. Gracias, hermano. Otro aporte. Pastor, tri en Sí, griego significa tres. ok, Cuando nosotros decimos triángulo son tres ángulos. sí, muy Pues tiene ese inicio en griego. ok, ok. Entonces, bueno, tenemos otro modelo de conocimiento. Entonces, ¿cuál es el conocimiento? Ya vamos a una raíz griega, ¿sí? El cual, pues, bueno, se desglosa allí y nuestra hermana nos dice que cuando hablamos de tri, de acuerdo al griego, significa tres. Y encontramos no solamente una definición, sino encontramos un símbolo.
¿Listo? Entonces ya encontramos un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? El triángulo. ¿Listo? Entonces, como el triángulo tiene, valga la redundancia, tres lados, pues hacemos alusión a cada lado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son modelos para poder aprender con símbolos, ¿sí? Todos nosotros aprendemos con símbolos y es un poco más práctico, ¿sí? Entonces, gracias, hermana, allí por la ilustración. ¿Alguien más desea aportar con la palabra Trinidad? Yo quería también hacer una aporte pregunta. Eh, Adelante, mi hermano. estamos estudiando, o yo estoy estudiando una clase diferente que tomo con el Ministerio Internacional Cristiano. Y Sí, estamos estudiando nosotros como trío también, como somos tripartitas, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces bien. quería mencionar eso también. Ok, bueno, otro aporte importante, ¿no? Entonces, bueno, ya les digo por qué hice esa pregunta. Entonces, también encontramos el ser humano, ¿sí? La palabra de Dios allá en Colosenses y otros textos nos dice que el ser humano, ¿sí? De igual manera es hecho a imagen y semejanza de Dios y somos también trinos, ¿sí? Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el cuerpo, lo físico, la carne, toda la estructura del ser humano, alma, lo que vemos aquí cuando nuestra alma está gozosa cuando buscamos la meditación con el Señor, el centro de las emociones o la voluntad del hombre o de la mujer, y el espíritu, pues el aliento de vida que el Señor nos ha dado, ¿sí? A cada uno de nosotros, a diferencia del Espíritu Santo. Hay personas que confunden el Espíritu con el Espíritu Santo, no. El aliento de vida, ¿sí? Es diferente y ya cuando el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, pues hablamos de la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Listo. Gracias, mi hermana, allí por recordarnos. Sí, es como obtenemos conocimientos con aportes tan importantes que ustedes realizan. Entonces, por eso es importante, una sola pregunta trae un beneficio para cada uno de nosotros. ¿Por qué la pregunta Trinidad? De pensar qué es Trinidad. Concluyo. La palabra Trinidad como tal, o sea, es el aporte por parte de clase, no aparece en la Biblia. Creo que ustedes ya lo sabían. Si no lo sabían, pues lo estamos recordando hoy o lo estamos aprendiendo. Entonces, el vocablo como tal, ¿sí? Si usted se pone a buscar en la concordancia o en la Biblia, pues usted nunca va a encontrar Trinidad en la Biblia, ¿sí? Pero sí va a encontrar múltiples ejemplos de la palabra Trinidad, ¿sí? O sea, en su definición, desde Génesis hasta finalizar Apocalipsis. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ahí hay una palabra completa de Trinidad, donde aparece, dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo en forma, no dice que como paloma, sino en forma, ¿sí? Esto es literal. Aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y en muchos otros textos donde hace alusión a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allá en Génesis 1:26, cuando dice hagamos, también es algo muy importante para poder subrayar donde no dice Trinidad, pero donde usted puede ver que están participando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la formación del ser humano o la creación, ¿sí? De acuerdo a Génesis. Entonces, así no exista el vocablo bíblicamente, encontramos muchos ejemplos y todas las definiciones que ustedes nos han regalado hoy para poder aprender qué, obtener conocimientos. ¿Ven? Entonces, todo esto hace parte de poder socializar y entender un concepto muy importante que tiene que ver allí en la Biblia. Ahora, hemos analizado algunas palabras, lo hicimos aquí en el ejemplo cuando dice analizar palabras, investigar, ¿sí? No solamente analizar palabras o vocablos, sino también capítulos y libros. Entonces, primero comenzamos por frases, ¿verdad? Entonces, como qué es Trinidad o qué es salvación, y encontramos a investigar definición de estos temas o vocablos. Luego vamos a analizar un capítulo. Sí, entonces, ¿qué es lo que dice un ejemplo Mateo 1? ¿Sí? Mateo 1, genealogía de Jesucristo, y comenzamos a leer todo el capítulo, ¿sí? O quizá leemos todo el libro de Mateo y entendemos qué es lo que sucede en todo el capítulo y todo lo que nos trae un libro completo de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, ¿sí? Ese momento de meditación diaria. ¿Sí? Todos los días hacemos ejercicio de un texto, de un libro, de una frase, y nos ayuda a que usted y yo podamos discernir más, ¿sí? Entender y obtener conocimiento de la palabra del Señor. Procuramos estar quietos, esto es muy importante, ¿sí? Aparece allí en su pantalla como un subpunto allí en el chulito, vuelvo y lo coloco. Listo, dice procuramos, o sea, en lo posible, ¿sí? En mi vida, en su vida. Si es un momento de meditación,
¿sí? Tratemos de estar quieticos, ¿sí? No sé en este momento, pues si todos estamos concentrados, quieticos, esperemos que sí, porque estamos también meditando en lo que la Biblia dice, pero dice que procuremos en lo posible estar quietos delante del Señor, a fin de que Él nos hable por medio de su palabra. Entonces, cuando meditamos la palabra de Dios, necesitamos estar totalmente concentrados, ¿sí? A veces notamos, y aquí vuelvo y abro un paréntesis, que en los diferentes estudios, sé que todos tenemos ocupaciones, trabajos en diferentes horarios, de pronto a los estudios y hacemos esfuerzos, ¿sí? Para poder participar, estar presentes y decir, yo estuve en la clase, un ejemplo, yo estuve en el servicio, amén. Todo eso es totalmente válido, pero como sugerencia, solo sugerencia, ¿sí? El Señor nos dice que procuremos estar quietos en mi momento, en su momento de meditación diaria en casa, ¿sí? A veces sé que es difícil porque usted abre su Biblia, va a meditar y alguien golpea. Usted va a meditar en la palabra de Dios, sonó el teléfono. Todas estas cosas pasan, eso no es nuevo, pero en lo posible tener quietud es importante para que estemos totalmente concentraditos, ¿sí? Sé que esto lo comparten los docentes, los maestros, no solamente del instituto, sino un maestro, un docente, pues en lo posible necesita un tiempo rico, ¿sí? Para que la persona sea enriquecida en la clase de la materia que esté llevando, ¿sí? Porque si hay interrupción, pues digamos que se rompe como ese hilo que se lleva en cuanto a la estructura de la enseñanza. Entonces, no olvidemos, ¿sí? La hora de meditación no es solo un estudio. A veces se puede ver, no, vamos a estudiar. No, no es solo un estudio bíblico. Estudiar la Biblia trae objetivos. Entonces, uno, obtener conocimientos, analizar palabras, investigar capítulos y libros. Dos, y el tres, procuramos estar quietos delante del Señor a fin de que Él nos hable por medio de su palabra. Encontramos aquí algo en pantalla, dice, la oración funciona porque Dios está en control, ¿sí? Si Dios no estuviera en control, pues la oración no funcionaría, que eso es lo que creen muchísimo, solamente es un ejemplo. Entonces, si Dios vive, si Dios ha resucitado, si el Señor Jesucristo nos ha mostrado su palabra, pues la oración funciona. ¿Verdad? No estamos lanzando solamente palabras al viento, no, la oración funciona porque Dios está en control, no lo olvidemos, de todo lo que nosotros pedimos, sus peticiones, mis peticiones, nuestras peticiones están allá, ¿sí? En el control del Señor. La base de todos los milagros es la soberanía de Dios. Entonces Dios es soberano en todas las peticiones que clamamos y dejamos en su infinita voluntad, ¿sí? En su infinito tiempo, y Él sigue, ¿sí? Teniendo el control. Recordemos, bíblicamente, dice la Biblia que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Ayer, hoy y siempre. Quizás actúa de una manera diferente en el buen sentido de la palabra, porque recordemos que los milagros públicos, ¿sí? O sea, un milagro público, pues es muy difícil que lo haya, en el sentido de que si hay una persona que le falta una manito, una extremidad, pues el Señor Jesucristo no va a hacer crecer una manito o un pie, ¿sí? O algo que tenga que ver con un tipo de naturaleza como estas, ¿no? O sea, sobrenatural, totalmente sobrenatural. ¿Listo? Espero que el ejemplo sea claro, que no haya confusión con el ejemplo. Entonces, estamos hablando de que Dios obra, claro que sí. Milagros, si el Señor desea hacerlos, los puede hacer, ¿sí? Pero sobrenatural en el sentido de una extremidad que alguien lo haga en determinada hora, en un lugar y que digan, sí, mi extremidad volvió. Pues muy difícil, la Biblia ya está completa, todo esto sucedió en un tiempo determinado para que la palabra de Dios se cumpliese, hablando específicamente de la iglesia primitiva, de los apóstoles y del Señor Jesús. Ya no hay apóstoles, ¿sí? La palabra de Dios es clara cuando dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, hablando de profetas, y apóstoles, pues no hay testigos visibles y oculares de la resurrección de Cristo para decir que hay apóstoles. Eso es totalmente claro. Avanzamos, mis hermanos, hay más material, el tiempo se nos va muy rápido, ¿sí? Luego nos dice, en un punto 2, con respecto a la meditación, porque sin ella la vida espiritual se marchita. Bueno, entonces Lucas 1:11:1 nos dice que la vida espiritual se va agotando, ¿sí? Debo mantener comunión con Dios o mi alma se debilitará. Que aquí se duplicó algo. A ver, regáleme un segundo. Ya, listo. Luego nos dice, daremos algunas sugerencias, ya casi finalizando, hay unas sugerencias que el texto nos trae a todos sobre el método práctico de llevar a cabo
la hora de meditación diaria. Entonces, hay unos métodos, ¿sí? Haciendo aquí en este momento memoria, nuestro hermano Alexander y diácono, Alexander Pinzón de la Iglesia Peniel, él muchas veces nos recuerda textos bíblicos en un continuo o en una continua lectura. Esto lo hago como ejemplo en el día a día. ¿Sí? Entonces él dice, hoy nos corresponde un ejemplo si estamos leyendo Romanos o la meditación que hace nuestro hermano y pastor Gilberto todos los días. Él realiza un método práctico para llevar a cabo un momento de meditación. Entonces siempre hay un consecutivo, ¿sí? De un texto bíblico en el día a día. ¿Sí? En el día a día. Si hoy voy en Mateo 1.5, pues mañana será Mateo 1.6 y así sucesivamente. Son métodos prácticos para asimismo como sugerencia, ¿sí? Como sugerencia, llevar a cabo esa hora de meditación diaria. Entonces tenemos unos textos que aparecen allí y también unos subpuntos. El primero comienza con oración. Entonces vamos a ir al Salmo 5.3 y también al Salmo 141.2. Hermanos rápidos allí en la Biblia que los puedan ubicar mientras vamos avanzando, abren su micrófono y podemos leer. Amén. Salmo 5.3 y el Salmo 141.2. Entonces siempre debemos comenzar ¿con qué? Con oración. Todo lo que usted planee para Dios, ore en un comienzo, ¿sí? Esto hace que sea un momento de reverencia, de separación, apartado por y para Dios. Por eso hoy iniciamos la clase orando. Siempre debemos hacerlo porque es un espacio para el Señor. ¿Alguien tiene el texto? Adelante. Amén. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O nuevamente, mi hermana Marlene, que se escuchó algo de interferencia. Gracias. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi Sí. gloria y el que levanta mi cabeza. Muy bien, gracias, mi hermana Marlene. Entonces, bueno, siempre tenemos allí ese escudo, esa fortaleza, ¿sí? Y para tener fortaleza siempre en Cristo y encomendar cada actividad que podamos realizar de estudio, de lectura, de meditación, de enseñanza, de devocional, ¿sí? Pues siempre debemos comenzarlo con oración. Inclusive, si usted realiza, bueno, hablando de temas diversos, una visitación a un hermano o una hermana en un momento de quebranto, de salud, qué sé yo, pues abra su Biblia, pero siempre comience con oración, ¿sí? Después desarrolla el tema que estén viendo y finaliza nuevamente con una oración, si es posible, con las peticiones que tengan allí en casa. Salmo 141.2. Yo lo tengo, pastor. Adelante, mi hermana Natasha. Gracias. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Excelente, mi hermana. Entonces hay un vocablo allí importante. El primero, ¿sí? ¿Cuál es el primer vocablo de ese salmo, mi hermana? Nuevamente ayúdenos con la Suba, lectura. Suba. suba. Exacto. Entonces, cuando nos dice oremos y comencemos con oración, significa que esa petición o esa oración que pasa, ¿a dónde llega? Al A Dios. cielo o arriba donde está el papito Dios. Así es. Entonces, cuando usted y yo oramos y hacemos ese ejercicio, esa oración no se queda acá, ¿sí? Sube. Ahí dice, va allá. Cuando clamamos al Señor, sube, ¿sí? Automáticamente nos exhorta de que el Señor está y permanece en la gloria eterna o en el tercer cielo. ¿Listo? Entonces, por eso cuando usted y yo gesticulamos, oramos, abrimos nuestros labios para orar al Señor, eso no se queda aquí en la atmósfera, eso va allá, el Señor llega. ¿Sí? Esas peticiones, esos requerimientos, esas acciones de gracias, esas peticiones del momento, como lo decíamos hace un momento, o públicas, ¿sí? Porque hay peticiones públicas, las secretas, que también aún siendo secretas el Señor las conoce, ¿verdad? Y las grupales, que pueden ser de la familia, la iglesia, de las iglesias, de la obra misionera, todas las peticiones que tenemos en determinados momentos, todos delante de la presencia de Dios. A veces decimos, nos unimos en oración, ¿sí? Nos unimos en oración las iglesias, ¿sí? O la iglesia del Señor, pero haciendo alusión de la iglesia local autónoma y visible en cada lugar, las iglesias en Colombia, ¿sí? Por una catástrofe, alguna situación especial, nos unimos en oración, pero entonces todo esto sube. ¿Sí ven qué especial los textos? El Señor nos enseña que todo esto llega al trono de gracia. Entonces comenzamos con oración. Luego, ¿qué se hace? Elige un corto pasaje de las Escrituras. Entonces, usted y yo debemos tener un concepto claro de ese momento de meditación, ¿sí? Depende si es una persona sola
o si es un grupo, pues escojo, ¿verdad? Ahora dice, elija un corto pasaje. ¿Por qué? Muchas veces no está el tiempo suficiente para que usted y yo leamos un pasaje que trae, ¿qué digo yo? Una diferencia en segundos de 10 segundos de lectura a un minuto de lectura. ¿Sí? Hay diferencias en tiempo. También tenemos que medir si hay personas cerca a nosotros, si ellos están dispuestos a escucharnos, si tienen atención, o quizás el momento que tengo es muy fugaz y escojo un pasaje que lleve el tema y que sea corto, ¿verdad? Entonces, elige, hay que elegir un corto pasaje también de las Escrituras. Y para nuestra meditación igual, ¿verdad? Para nuestra meditación igual. Punto C, nos dice, lee con meditación y con cuidado. Salmo 19:14. Otro hermano o un hermano que nos ayude allí con el texto. Salmo 19, un poquito más adelante, 14. Entonces, elegimos el pasaje, ¿sí? Y leemos con meditación. O sea, no solamente leemos por leer. No, hay que meditar lo que estamos leyendo. Hay que llevar los puntos, las comas, tratar de identificar el tema, ¿sí? De lo que estamos leyendo. Adelante, mi hermano. Amén. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Muy bien, gracias, mi hermana Jenny. Entonces dice, sean gratos, ¿verdad? Entonces, cuando leemos, ¿sí? Alguna vez, bueno, dentro de todo lo que viene como ejemplos a nuestra mente, había una emisora, un medio radial, y llevaba como título tipo 11 12 después de medianoche aproximadamente, y se llamaba el programa Hablar por Hablar. Entonces, imagínense ustedes, el título de ese tipo de programa era como decir lo que quisiera en determinado momento, porque sí, sí, ese era el título de ese programa, cierro comillas. Aquí por eso dice, lee con meditación. Entonces, cuando usted está leyendo, estamos haciendo dos ejercicios. El primero es leer, pero con mi mente voy analizando, ¿verdad? Con nuestras mentes analizamos el tema de lo que está tratando esa lectura, ¿sí? Por eso meditamos y con cuidado, ¿sí? Para saber después desarrollar, así sea por eso dice un tema corto, ¿sí? Porque si nos extendemos, pues si no dominamos el tema, si es a público, no estamos hablando a otras personas que estén con nosotros meditando, pero si es para nosotros mismos, pues con más veras debemos leer y meditar, ¿sí? O sea, saber si hay un término que no conozco, pues tengo que ir al diccionario o a Google, tengo que hacer algo para saber qué fue lo que leí, ¿sí? Investigar, que es tan importante, eso es meditar y con cuidado. Por eso dice allí en el Salmo 19:14 lo importante que es pues llevar esto directamente al Señor. Cuando leemos, no leemos solamente para nosotros, sino leemos para la relación y entender la palabra del Señor. Luego dice, medita en la palabra y permite que Dios te hable. Entonces, cuando analizamos lo que el Señor nos está exhortando en la Biblia, pues estamos permitiendo que la palabra de Dios llegue a mí, ¿sí? O si lo estoy haciendo en público a otra persona o a mi familia en un devocional, si es una meditación grupal, ¿sí? Pues estoy permitiendo que Dios nos hable con respecto a un tema específico. Creo que ustedes han escuchado la regla de interpretación de 5 puntos, que esto aplica en todo tipo de lectura, no solamente en la Biblia, sino en todo tipo de lectura, ¿sí? Entonces, esa regla de interpretación es muy importante. ¿Quién habla? ¿A quién habla? ¿Qué tema? ¿En qué tiempo? Se me escapa el quinto, pero es lo que aplicamos siempre a todo texto. Sí, entonces siempre debemos preguntarnos, bueno, ¿quién está hablando en este texto? Entonces comenzamos a buscar, es el apóstol Pablo, esa es la iglesia de Éfeso. ¿En qué año? Si se puede determinar, eso fue en el año 55 aproximadamente después de Cristo. ¿Qué tema está tratando? La salvación. ¿A quién se dirige? A la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Entonces vamos mirando y complementando qué es lo que estamos leyendo. Y vuelvo e insisto, no solamente es a la Biblia, sino si usted aplica esa regla de interpretación a otro texto, pues usted tiene o debe entender, pues quién lo escribió, para quién va dirigido, qué tema trata. Lo importante es discernir también el tema, porque si va a enriquecerme, ¿verdad? Si tomamos un texto diferente, pues amén. Si es un tema que de pronto no, pues no, ¿sí? Así vamos entendiendo qué es lo que vamos leyendo. Entonces meditamos, ¿sí? En la palabra de Dios y permitimos que esa palabra llegue a nosotros. Luego dice, escribe tus pensamientos en un cuaderno, si es posible. Es solamente un ejercicio, una sugerencia. Si usted desea tener un cuaderno de apuntes, una agenda,
y de pronto tiene pensamientos con respecto a las peticiones o lo que pensó con respecto a la meditación y después de pronto se nos puede olvidar, pues hace una parte donde va tomando lo más importante, escribe, ¿sí? Anota allí con respecto al estudio y después lo expone, ¿sí? Para que no se vaya a perder el concepto de lo que usted tenía en aquel momento. Comparte tus meditaciones con otros durante el día. A veces usted o yo leemos un texto bíblico, nos parece tan interesante, o no solamente el texto, sino la explicación, porque muchas veces leemos ya explicaciones de textos y nos parecen tan interesantes que decimos, oiga, eso está chévere para la iglesia, ¿verdad? Entonces buscamos rápidamente una página, Facebook, WhatsApp, qué sé yo, y lo enviamos, ¿verdad? Y si es algo doctrinal o es de pronto una oración, qué sé yo, algo que puede enriquecer, pues nos llamamos a nosotros mismos la atención con un texto y lo compartimos, ¿sí? Esa meditación con otras personas durante el día. Malaquías 3:16, si hay algún hermano que encuentre el texto allí y nos ayuda con la lectura cuando lo puede encontrar. Ahora, apartar diariamente un tiempo para el Señor no es una disciplina fácil. Sí, usted se puede preguntar esto allí, puede decir, pero es que diariamente un tiempo para el Señor no es nada, no es una disciplina, ¿sí? Cuando usted y yo realizamos esto, pues ya somos disciplinados, utilizando el mismo término, de separar un tiempo, sea en la mañana, al mediodía o en la tarde, en el momento adecuado, ¿sí? Y creamos esa disciplina en nosotros mismos y también esa disciplina para otros, ¿sí? Entonces, si lo hacemos así, pues vamos a encontrar muchas dificultades en el diario vivir, lo que decíamos hace un momento. O nos levantamos tarde, o no tenemos tiempo, o hay mucho trabajo, o llegó una visita, en fin, todo tipo de situaciones que pueden ocurrir en un momento específico de ese tiempo que es para el Señor. Entonces lo apartamos. ¿Alguien encontró de pronto Malaquías 3:16? Yo lo tengo si quiere, pastor. Ah, gracias. Claro que sí, hermana Natasha. Muchas gracias. Bueno, a ver. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Muy bien, mi hermana, muchas gracias. Entonces, este libro de Malaquías nos recuerda lo importante que es no solamente recordar a otros, quizás escribir, sino compartir, ¿verdad? La palabra del Señor. Hay textos, insisto nuevamente, que son muy importantes, que a veces encontramos, como nos recuerda por allá alguno de nuestros pastores hermanos, pildoritas espirituales, ¿sí? Son pildoritas. Entonces, cuando usted encuentra una pildorita espiritual, hablando de salvación, de pecado, de tentación, de la seguridad de la salvación, de Trinidad, de tantos temas que encontramos y le parece a usted tan interesante, ¿sí? Que a veces creemos que nosotros descubrimos, ¿verdad? Algo muy importante, un tesoro, pues compartámoslo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es un tesoro. Y si nos parece exquisito ese término, esa frase, bíblicamente, espiritualmente, ¿sí? Nos parece muy bien redactado, muy bien hecho, compártalo, ¿verdad? Envíelo. Por eso dice, comparte tus meditaciones con otros también durante el día. De muchas maneras, ¿no? No solamente a través de los medios, sino si usted puede compartirlo con una persona cercana, pues amén, o puede enviar de pronto el texto, amén. Todo es válido, la idea es que compartamos, ¿sí? Si es posible esa meditación también con otros, o en la distancia, o si hay cercanía para poder hacer una meditación diaria con otros, en mesa, ¿verdad? O en casa, pues también es totalmente válido. Muy bien. Entonces, el trajín de la vida diaria. Aquí encontramos es lo que sucede en contra de la meditación diaria. Entonces, ¿qué encontramos? Dificultades, ¿sí? Primero debemos ser disciplinados. La invitación es que tengamos una disciplina. No es fácil, ni va a ser fácil, ¿sí? Pero ¿cuáles son las dificultades? Entonces, el trajín de la vida diaria. Encontramos algunos textos, los vamos a leer ya finalizando. El trajín de la vida diaria, falta de disciplina, ¿sí? Porque a veces no somos disciplinados, incluyéndonos, obviamente, todos. Y hay distracción y lectura sin comprensión, lo que decíamos hace un momento. A veces leemos, pero no comprendemos, y es donde viene entonces la investigación por parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Distracción y lectura sin comprensión. Finalmente, aparece allí y ya leemos los textos para finalizar. Volvemos a insistir. Entonces, ¿qué encontramos de dificultades?
el trajín de la vida diaria, falta de disciplina, distracción y lectura sin comprensión. Esas son algunas de las dificultades que encontramos usted y yo, porque eso es una realidad en el creyente, ¿sí? Entonces, el trajín de la vida diaria no me permitió hoy meditar porque terminé mi día y se me fue en ocupaciones, y yo cuando voy a querer meditar, quizás me recosté, me acosté, me cogió el sueño y terminé cansado, ¿verdad? La falta de disciplina, pues siempre debe haber un tiempito, pero un tiempito para el Señor, siempre. Y distracción, pues si estoy en la palabra de Dios y llegan las distracciones, como le decíamos hace un momento, esperemos que no, que sea en un lugar donde estemos concentraditos. Y lectura sin comprender. Este sí ya es una parte muy personal, donde leo pero no entiendo. ¿Sí? Entonces la idea es poder leer y investigar, ¿sí? No pase por alto un vocablo, una definición, y así vamos entendiendo mucho más con la regla de interpretación. Lucas 21:34, mis hermanos, y Mateo 26:41. Amén. Lucas ¿Esa 21. Natacha está conectada desde los Estados Unidos? Mi hermano, adelante. Escuchamos al hermano Isauro. Muchas gracias, hermano. Por allá Es le un hermoso. escuchamos, hermano. Lucas 21:34 y Mateos 26:41, mis hermanos. Por favor. Yo tengo a Lucas si quiere. Listo, mi hermana. Entonces tenemos Lucas. Adelante, mi hermana, por favor. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos allí en particular de la vida diaria? ¿Qué es lo que dice el texto para entenderlo? Entonces, ¿en qué se nos va el día? En los afanes del día. Muy bien, sí. Inclusive ya habla el texto muy contundente de glotonería y otro tipo de cosas, y eso es un trajín, ¿no? Entonces estamos hablando del trabajo, de todo lo que usted pueda desarrollar en el día a día. Sabemos que nuestro trajín es diferente, ¿sí? Entonces trabajo, amas de casa, las ocupaciones del hogar, bueno, hay tanto, tanto, tanto para hacer un día que hay veces no alcanza el día para tanta ocupación, ¿verdad? O para nuestros compromisos. Pero por eso nos dice aquí que vamos a encontrar dificultades. ¿Sí? O sea, si usted piensa, desea tener diariamente un tiempo para el Señor, pues primero vuelve y nos dice el texto, y insisto, no es fácil, es algo que se crea, un tiempo que usted busca, que se para, ¿sí? Especialmente para el Señor. Entonces, el trajín de la vida diaria es una de las dificultades. Mateo 26:41, falta de disciplina. Velad y Adelante. orad, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muy bien, entonces encontramos un enemigo, ¿no? Que ya sabemos cuáles son los enemigos del creyente. La carne, ¿sí? Uno de ellos, la carne es débil. Entonces nos dice que velemos, que estemos atentos, que oremos, que en lo posible no nos olvidemos de pasar un día sin la meditación diaria, en lo posible, ¿sí? En lo posible. Mateo 26:41. Y bueno, ya la distracción, ¿sí? Pues hace parte de que estemos estudiando y siempre haya distracción, o leer sin comprender, ¿sí? Que esto, vuelvo y repito, es más personal, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, pues somos más diestros en ocupar nuestros tiempos de lectura, ¿sí? Y tratar de comprender. Si usted no comprende, le invito a que pueda investigar, ¿sí? Siempre vaya a los títulos, ¿sí? A los títulos de la lectura, ¿sí? Si usted no entiende un versículo, devuélvase un poquitico y busque el título del versículo del texto, y con esto dice, ah, ya, esto se trata de esto, y hay estos personajes, y comienza a indagar e investigar cuándo sucedió esto, por qué se llamaba así, y usted va entendiendo lo que va leyendo. Pero si usted solamente lee y no comprende y cierra, pues así va a quedar, ¿verdad? Porque no comprendió. Entonces la idea es que nosotros mismos coloquemos más de nuestro tiempo para enriquecer la palabra del Señor. Finalmente, encontramos, mis hermanos, aquí las 3D de la oración, ¿sí? Sé que hay mucho más por decir, pero bueno, vuelvo y repito, el tiempo a veces es corto. Las 3D de la oración. Entonces encontramos deseo, disciplina y deleite, ¿sí? Deseo,
disciplina y deleite. Esperemos que esta sugerencia de las 3D sea en nuestro diario vivir, ¿sí? En estos tres vocablos importantísimos y que les podamos dar un primer lugar en el día a día en nuestras vidas. Entonces, sentir deseo, ¿verdad? De la meditación diaria, la disciplina que debo crear, ¿sí? En el tiempo que usted tenga bien o que pueda tener ese espacio en el día y deleitarse, porque cada vez que usted lee un texto bíblico, pues se deleita en la palabra del Señor y dice, hoy aprendí esto, hoy recordé esto y fui exhortado a través de la palabra de Dios. Recordemos que cuando usted lee la Biblia, pues Dios le está hablando. Recordemos que cuando escuchamos la palabra de Dios, igual Dios está hablando. No lo hace audiblemente, porque ya hoy en día no aplica de esa manera. Ya la Biblia está totalmente completa. No necesitamos que Dios nos hable audiblemente a cada uno de nosotros, como lo dicen, ¿verdad? Que Dios me habló. No, lo hace a través de su mensaje ya escrito, a través de la Biblia a cada uno de nosotros, ¿sí? Las 3D, entonces, de la oración: deseo de orar, disciplina para orar y deleite al orar. Amén. Preguntas, ahora sí, socialicemos, mis hermanos, 2, 3 minutos con respecto, o 5 minutos con respecto a si tienen preguntas en cuanto al método o en cuanto a algo que haya quedado allí pendiente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, mis hermanos? Todo está claramente. Totalmente. Hermano, Sí, mi hermano, dígame. hermano, digamos, ¿cómo sería la mejor forma de acercarse uno a Dios? Digamos, en las mañanas o en las noches. Yo a veces llego tarde de trabajar y no leí no me acerqué a Dios en oración en la mañana. Yo Sí, llego tarde a las 11 de la noche y digo, no, pues ya no alcanzo a orar. sí, sí, sí. ¿Cómo sería? O sea, buscar ese punto en la mañana. ¿Y cómo sería, digamos, mucha gente que dice que de rodillas, de pie, sentado? Sí, ¿Cómo señor. Bueno, sería? muy bien. Interesante, que hace parte de la, bueno, más de la oración, ¿sí? En el sentido de la hora de meditación diaria. Digamos que la clase apunta más a poder estudiar, ¿sí? Entonces, la oración hace parte, claro que sí, porque es la introducción de mi meditación y la finalización de mi meditación. Si recordemos que cuando estamos meditando en la palabra de Dios, oramos al iniciar y oramos al finalizar. ¿Sí? O sea, es la apertura y el cierre de meditar en Cristo Jesús, porque cuando hablamos de meditar es un estudio corto, como lo veíamos hace un momento, con respecto a la palabra de Dios. Ahora, en el momento que debo buscar a Dios, todos tenemos diferentes ocupaciones y como sugerencia, eh, siempre es bueno poder realizarlo en horas tempranas, ¿sí? Recordemos que hay muchos ejemplos donde el Señor siempre oraba en la madrugada. Sí, el Señor Jesús siempre oraba en la madrugada. Aquí habían varios ejemplos con respecto al pasaje corto. Un ejemplo, probablemente prefiera adoptar un plan sistemático de lectura y no tomar capítulos aislados cada día. Me explico lo que decíamos hace un momento. Si usted lee todo Mateo, pues comienza versículo 1, versículo 2, versículo 3, el tiempo que usted pueda destinar, ¿sí? Al enriquecimiento del estudio. Ahora, en el trajín de la vida diaria, las muchas ocupaciones nos oprimen y deseamos atenderlas aún a costa de despreciar la palabra de Dios. Esto lo digo en el buen sentido de la palabra. No es que lo estemos despreciando porque no quiero leer, ¿sí? Sino simplemente porque se pasó el tiempo, ¿sí? Y no alcancé a hacerlo, que es diferente. Pero en otros casos, sí, muchas veces se le da prioridad. Voy a hacer aquí otras comillas, ¿sí? Con todo respeto para todos los que estamos aquí, y entonces sucede que comenzó a las 8 una novela, ¿sí? O el reality de moda, o bueno, tanta cantidad de cosas que pueden suceder en el día a día. Y a veces ya decimos, no me alcanzó, solamente es un ejemplo, ¿sí? Para no hacerme entender mal. Y sucede que de pronto no alcanzó el tiempo y no, sucede es que no saqué el tiempo. Sí, yo sé que ustedes me entienden, porque todos tenemos o tratamos de tener un tipo de hábitos en casa. Muchos de los que estamos aquí, pues tenemos familia y necesitamos dedicar tiempo también a la familia, pero esperemos que en ese tiempo de familia, pues estemos involucrados también en lo que el Señor exhorta, ¿sí? A cada uno de nosotros, que no se nos pase toda la noche solamente o en la película o en el reality o en las noticias o en la novela, sino que saquemos un tiempo para el Señor. Sí, no estoy diciendo que no lo haga, ¿sí? Sino simplemente que seamos
consecuentes con nuestra meditación en la palabra de Dios. Si se desea hacer en la mañana, pues amén. Ahora nuestro hermano nos genera una pregunta y cuando acudimos a Dios, qué bueno hacerlo de rodillas, ¿verdad? Clamar a Dios en reverencia cuando oramos, ¿sí? Especialmente cuando oramos. Pero cuando meditamos, ¿sí? Al Señor, o sea, cuando estudiamos su palabra, pues encontramos un espacio adecuado, ¿sí? O en la sala o en nuestro cuarto. Nuestra Biblia debe estar ahí, la lectura y el diccionario bíblico que en lo posible pues no nos falte para asimismo buscar esos vocablos que no entendemos, ¿sí? Entonces, eso hace parte de estudiar, más de estudiar la palabra del Señor. Por eso, la sugerencia, y hay mucho material en cuanto al tema, nos habla que si podemos compartir nuestras meditaciones con nosotros durante el día, pues esto nos ayuda a grabar mejor las lecciones en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, si hay un texto que yo lo tengo y lo comparto, pues si lo comparto una vez, lo recuerdo nuevamente. Si lo comparto con otra persona, lo recuerdo nuevamente. Si lo comparto 4 o 5 veces con otras personas, pues estoy haciendo parte de poder grabarlo para mí y recordarlo, ¿sí? Ahora, lectura sin comprensión, que eso lo decíamos hace un momento, es difícil y casi imposible meditar en un pasaje que no se entiende, ¿sí? Si usted lee la palabra de Dios y no entiende, pues es muy difícil, ¿sí? No entenderlo. Se recomienda tener pues a la mano lo que decíamos hace un momento, ese diccionario. Sí, es importante como enseñanza, ¿sí? Y poder abrir temas importantes sobre las definiciones y algún comentario para ayudar a comprender pasajes difíciles, porque hay algunas lecturas que son un poco complicadas, pero hay que estudiar e investigar. Con la ayuda de Dios, pues podremos vencer estas dificultades y dedicar un tiempo diariamente para alimentarnos de la palabra de Dios. Así seremos vasos más útiles, ¿verdad? Vasos más útiles para Dios y en nuestro corazón cristianos más felices. Cuando usted entiende lo que lee para el Señor, pues vamos guardando su palabra en nuestros corazones. Ahora, si es en la mañana o en la noche el tiempo, cada uno tenemos unos tiempos, ¿sí? De trabajo, de estudio, vuelvo y repito, de ocupaciones muchas veces, y sé que las amas de casa, allí tratamos de ser también amas de casa en las medidas de las posibilidades, en la ayuda, casi siempre queda solamente un tiempito en la noche, ¿sí? Porque en el día a día se va en todo lo que tiene que ver en la casa, desde el inicio en la mañana hasta la noche, y ya cuando terminan sus labores, pues ya queda un tiempo de regocijo, se puede decir de descanso, por fin ya terminó mi día, ¿sí? Y llega ese tiempo donde nos podemos alimentar de la palabra de Dios. Si se hace en horas tempranas, pues también antes de levantarnos podemos tener nuestra Biblia, ¿sí? Leerla, orar al Señor y darle gracias por esa meditación que el Señor nos ha permitido. Hay muchas maneras de poderlo realizar, ¿no? Depende, vuelvo y repito, de nuestros quehaceres diarios. Si usted está en casa en todo momento, pues es más factible que pueda tener un espacio o antes de almuerzo o después de almuerzo, ¿sí? Pero si está trabajando y en su trabajo no le es permitido, pues en el momento que llegue a casa puede desarrollar su vida con respecto a la hora de meditación. Ahora, pregunta, ya finalizando, mis hermanos y hermanas, con respecto al tema de oración que tiene que ver obviamente con la meditación y vuelvo, e insisto, oramos para iniciar la meditación y oramos para finalizar la meditación, ¿sí? Entonces siempre se debe llevar en lo posible ese orden, ¿sí? De orar antes de y de orar después del estudio, ¿sí? Es Pastor, importante. Sí, mi hermano. yo quería preguntarle, en una ocasión yo hablé con un pastor que estaba acá en la casa alojado y yo le comenté un problema que estaba enfrentando en ese momento y él me decía, Natacha, pon las frases de manera diferente, no declares el problema como tal y déjalo allí, sino pon, estoy trabajando en esto. ¿Usted Ujú. qué piensa de eso, pastor? Un ejemplo, solo un ejemplo, hermana, sin mencionar el tema, sino solo un ejemplo en la práctica, ¿cómo sería? No, por ejemplo, estoy trabajando en organizar, yo soy desorganizada, por decir algo. En Ujú. vez de decirlo así, estoy trabajando en la organización de mi agenda diaria. No, Señor, ayúdame. ok, muy bien, es más,
Bueno, dentro de los métodos, no solamente de estudio, sino de aplicación, a veces digamos que la psicología, ¿no? La psicología juega un papel fundamental o importante y digamos que esta hace parte como de algo con la psicología, ¿sí? En no negar, sino en ser positivo, ¿sí? Entonces, no decir yo soy y todo lo negativo, sino aplicas en lo positivo. Entonces, yo voy a mejorar, yo voy a hacer, en anunciar, digamos, la dificultad que usted tiene, pero en el mejoramiento de esa situación, no empeorándola, sino mejorándola. Entonces, por eso, de pronto es encabezado como sugerencia de este predicador que le decía a nuestra hermana que anunciara, pero en que estaba trabajando en ello para verse desde un lado positivo y no desde un lado negativo, ¿verdad? Entonces, se toma así como un tipo de estructura, mi hermana, en la frase, en la oración, para permitir en el lado positivo de esa oración de que se está trabajando en el área que se tenga allí. Y bueno, ilustrativo, nos sirve obviamente como ilustración, mi hermana, y como ejemplo para poder hacerlo, ¿sí? Si es factible, estoy trabajando en esta área, ¿sí? Y anunciarla, porque es un hecho de que si lo repetimos y lo tenemos pendiente, pues nos llamamos más a nosotros a estar comprometidos con lo que debemos hacer, ¿sí? Con lo que debemos hacer. Entonces, hay muchas maneras de pronto de poderlo realizar, pero si hay parte, mi hermana y mis hermanos, en cuanto a la psicología, recordemos eh, que la palabra de Dios siempre llega al corazón. Sí, siempre llega al corazón. Y en cuanto al tema de psicología y si se une con la palabra del Señor, pues hace mucho bien a las personas, ¿sí? Para ayudar a entender. Obviamente, pues la psicología se maneja más en la parte emocional, afectiva, en la parte mental, ¿sí? Pero la palabra de Dios se maneja muchísimo más profundo que es al alma, ¿sí? Al alma. Entonces, hacen parte, se pueden compartir siempre y cuando, pues, la palabra de Dios esté primero ante todo. Con positivismo, ¿sí? Claro que sí, con positivismo y poder anunciarlo de pronto de esa manera para ir mejorando. Todo lo que ayude a mejorar, hermana, la Biblia nos dice escudriñarlo todo y ¿qué más dice? ¿Quién lo recuerda? Y Escudriñarlo todo. retener lo bueno. Exacto. Y retener lo bueno. Escudriñar quiere decir de que estemos atentos, ¿sí? Si me sirve, lo tomo, ¿verdad? Si no me sirve y no es de edificación, pues no nos sirve. Entonces, en todo debemos estar así, atentos, atentos, ¿sí? En el trabajo, en las ocupaciones, en el hogar, en todo, atentos, ¿sí? Y si yo veo algo bueno de ahí, tomen, ¿verdad? Si no es bueno, simplemente no lo tomo. Entonces, Gracias. ¿ok? Listo, mi hermana. Última pregunta, con esto somos despedidos, entonces finalizamos en el tema de hora de meditación. Pregunta que he hecho allá a la iglesia, ¿cuántas veces debe orar un cristiano en el día? Y allí les escucho rápidamente para finalizar. ¿Cuántas veces debe orar un cristiano en el día? Pues se dice en la palabra del Señor que orar, como se Sin dice, cesar. siempre, en toda ocasión, toca estar orando, mi hermano. Listo, pero hay un tipcito allí práctico que yo sé que ustedes me van a entender ya cuando lo sepan. ¿Cuántas veces, cuántas veces considera usted que debe orar un cristiano en el día? Sí, Alguien sabemos. decía, ¿cuántas veces come usted en el día? 3. Entonces, ¿por qué no orar al menos 3 veces al día? Por ahí es mi hermana Natasha. Ahí pegó en el palo y claro que así es, mi hermana. Entonces, la respuesta es esa, en la enseñanza. Sí, entonces, ¿cuántas veces como mínimo? Pues bueno, teniendo en cuenta que todos nuestros hermanos tengamos esa gran bendición de tomar el alimento diario y que el Señor provea a todos de igual manera, ¿sí? Entonces, la respuesta es esa. ¿Cuántas veces toma alimento usted en el día? Lo normalmente, ¿cuántas veces? 3 veces. 3, ¿cierto? Todos compartimos casi lo mismo. Entonces, desayuno, almuerzo y la cena. ¿Y qué hacemos cada vez que tomamos alimento? Antes de, ¿qué hacemos? Orar, ¿cierto? Orar. Entonces, como mínimo sería ahí. Ahora, si la Biblia nos dice que usted se levanta y debe hacer el ejercicio de darle gracias a Dios, ¿cuántas veces serían? 4. 4 o Cuatro. 5 veces. Listo. Y ahora, si usted se va Y a al descansar, acostarnos, 5, exacto, y 5. le dice al Señor, Señor, gracias. Ah, bueno. Entonces, como mínimo, ¿cuántas? Como 5 5. veces. Por eso, suavecito así, suavecito haciendo un ejercicio muy práctico 5 veces, sin contar que usted vaya a una visita y ore Eso. allí
o que usted haga otro tipo de actividades durante el O día. que Entonces, le toque ojalá. salir a alguna diligencia, entonces tú está pidiendo la protección del Señor. Así es, mi hermano. Entonces, son ejercicios prácticos para todos nosotros que nos ayudan. Hay veces, hasta en la misma casa, cuando estamos con nuestra familia, los hijos, y vamos a tomar el alimento y vemos que el niño toma su cubierto y ya comió, y lo miramos, ¿verdad? Y le decimos, ¿no falta algo? Sí, el niño de pronto mirará alrededor, sí, falta el jugo, la sobremesa, qué sé yo. No, falta la oración. ¿Verdad? Oremos antes de tomar los alimentos y ellos van tomando el hábito desde la niñez de poder darle gracias al Señor antes de, ¿sí? No estoy diciendo que después de, no, ya no, no. Si se olvidó por alguna razón, por ligereza, qué sé yo, pues igual hay que darle gracias a Dios. Así que no olvidemos que cuántas veces debe orar el creyente, ¿sí? Oído, mínimo tomamos alimento, damos gracias a Dios, mínimo nos levantamos, damos gracias a Dios, mínimo en la noche nos acostamos a descansar, damos gracias a Dios. Así que de ahí en adelante ya todo es ganancia. Amén. Entonces, meditemos más en el Señor, que el Señor me los bendiga grande y ricamente. Nos vemos el próximo martes. Recordemos que no es clase, sino vamos a hacer algunos ajustes en cuanto a las respuestas de las evaluaciones. Hay algunas preguntas que ustedes han generado por medio del WhatsApp. Les A la compartí. misma hora, pastor, a la misma hora, martes a las 9. A las 9 está bien, hermana. Nos tomamos ese tiempo de, vamos a socializar, ¿verdad? Entonces no vamos a dejar la clase grabada ni nada, sino socializamos las evaluaciones, las respuestas que hay allí. En cada evaluación son respuestas con respecto a sus definiciones. Sí, o sea, créame que no son mis definiciones en el sentido de que está el título de la pregunta y yo les coloqué las respuestas. No, usted elige la que tiene ahí, pero si usted desea enriquecer su respuesta, puede anotar algo más adicional. Si desea colocarle un texto, hágalo, ¿verdad? Porque esto ayuda a eso mismo, a que enriquezca sus respuestas, el léxico y también el mejoramiento continuo de nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Entonces, Dios me les bendiga. ¿Alguien desea Muchas orar gracias. antes de irnos? Vamos a orar, mis hermanos, antes de ser despedidos. Señor y Dios, Padre de la Gloria, gracias. Te damos por este momento, Señor, especial que nos da. Siempre, Padre amado, quizás nos tomamos unos minutos de más, pero esperamos que todo esto sea para el enriquecimiento espiritual en cada uno de nosotros, de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de aquellos que nos han acompañado por la plataforma y aquellos que escucharán la clase, Señor, en diferido. Bendice este día, el comienzo del mismo, las actividades, metas, proyectos, trabajos, estudios, universidades, todo lo que esté pendiente delante de ti, Señor. Ayúdanos siempre, Padre, a acudir a tu palabra, a tu consejo, mentalmente, en lectura o verbalmente, Señor, con otras personas. Gracias por los docentes de este instituto, Señor. Bendice a nuestros pastores líderes y tu obra misionera en Colombia. Guarda a nuestras hermanas damas, sus hogares, sus familias y también las familias pastorales. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Mis hermanos, chao. No se les Gracias, olvide. hermano. Amén. Dios les bendiga. Pasen Amén. buen Muchas día. gracias. Chao, Día Dios los para bendiga. todos. Gracias, Dios los Excelente bendiga. día. Amén, hermana Jenny. A todos gracias. Hermana Luz, hermana Patricia, hermana Marlene, hermana Lu Fernández, nuestro hermano Isauro, hermano Ibar, allí desde Santa Marta. Gracias por haber estado con nosotros. Dios le bendiga. Salió un cordial saludo a nuestro hermano y pastor, nuestra hermana Lu Fernández, hermano Edison y familia. Nos vemos el próximo martes. Recordemos, 9 de la mañana. Chao, chao. Buen día, hermano. Muchas gracias. Chao, chao.